Todo el mundo tiene bolígrafo. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiera? Estupendo. Pues vamos a comenzar con una palabra de oración y comenzamos este tiempo. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por un día más que tú nos has permitido estar y gracias ahora por este tiempo que podemos pasar alrededor de tu palabra, y especialmente pues mirando este tema de la doctrina de la Cena del Señor. Pues queremos pedirte que tú nos bendigas y nos ayudes también, Señor, a poder pensar justamente y pensar correctamente acerca de lo que tu palabra nos dice. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues efectivamente, siguiendo este tema de conociendo a Dios, pues vamos hoy a hablar acerca de la Cena del Señor. Y entonces vamos a mirar, como ya miramos tantas otras veces, ¿no? Cuál es el significado de la Cena del Señor y cómo se debe observar, ¿no? Vamos a estar centrándonos en lo que la Biblia nos dice, aunque también pues miraremos algunas otras variantes de lo que algunos otros dicen, más que nada para saber un poquito más, ¿no? Como decía esta mañana con Doris, ¿no? Es bueno saberlo, ¿no? Para poder decir, oye, pues mira, esto es lo correcto y esto no es lo correcto, ¿no? Entonces, comenzamos con una explicación y la base bíblica, que será el punto 1 que vamos a estar mirando, ¿no? Y es que el Señor Jesús instituyó ¿cuántas ordenanzas? ¿Cuántos sacramentos instituyó el Señor Jesús? Dos, ¿vale? A veces cuando un peruano te dice dos, parece que sea 12, 12, 2. No, dos, dos. Sin más casos. Entonces son dos, son la primera que ya estuvimos mirando acerca del bautismo y la Cena del Señor es el segundo. Y entonces en las sesiones previas hemos hablado ya del bautismo, que cada creyente observa ¿cuántas veces en su vida? Una, ¿vale? Todos estamos de acuerdo con esto, ¿no? Ahora, ¿una persona se puede rebautizar? ¿Hay algún problema con que se rebautice? No. Estáis ahí pensando, ¿tiene truco la pregunta? No tiene truco. No tiene truco. Yo creo que la persona, no, es que, pues yo no era creyente cuando me bauticé, ¿no? Pues me bauticé porque me estaban empujando, ¿no? Pues me sentía que tenía que hacerlo, pero no era creyente. Pues una vez que se convierte, pues se quiere bautizar de verdad, ¿no? Y después hay personas pues que quieren tener una experiencia, ¿no? Pues una experiencia más, como es el caso de una persona que conozco que fue a Israel. Y en Israel, en el río Jordán, tienen ya montado unas escaleritas ya y tienen a gente profesional bautizando, ¿no? Entonces pues, hay muchos creyentes que cuando van se bautizan otra vez. Vale. El agua no es la misma, ¿vale? O sea, el agua es un río, entonces va pasando, no es el mismo. Entonces, ¿te hace ilusión? Vale. ¿Sabes? O sea, lo dejamos eso, ¿vale? O sea, pero quizás alguien te dice, no, es que yo me bauticé otra vez, ¿vale? Pero el significado real del bautismo, ya lo estuvimos mirando, ¿no? Es el hecho de que uno sigue los pasos de Jesús para esto. ¿Se podría pensar que se está rebajando el significado del bautismo? Se podría. Porque lo estás haciendo para una experiencia personal tuya, ¿no? En cuanto a lo que hizo el Señor Jesús en el río Jordán, ¿no? Ponemos pausa a esa cosa porque eso es algo pues, meramente personal, ¿no? Que si alguien quiere hacerlo, pues es así. Ahora, consideremos la Cena del Señor. Ahora, la Cena del Señor es una ordenanza que se debe observar repetidamente durante toda la vida cristiana como señal de que seguimos en comunión con Cristo. Y este es el primer punto que tenemos aquí acerca de la explicación y la base bíblica, que es comer en la presencia de Dios es una bendición especial que sale en toda la Biblia.
Jesús instituyó la cena del Señor de la siguiente manera. Si podemos ir a Mateo 26, y vamos a leer este pasaje en Mateo 26, del 26 al 29. Mateo 26, del 26 al 29. Y dice, Mateo 26, del 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beban nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Vale? Pablo añade, no añade a lo que Jesús dice, sino añade a las expresiones que utilizamos. En 1 Corintios 11, si queréis podemos ir allí también un segundito para mirar cómo lo dice Pablo, aunque sí que es verdad que yo suelo mencionar esto cuando solemos leer este pasaje, cuando celebramos la cena del Señor aquí en la iglesia, pero si miras en 1 Corintios 11, 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿qué es lo que instituyó Jesús? El comer del pan y el beber de la copa. ¿Sí? ¿Qué es lo que Pablo nos insta? Que estamos haciendo esto como un recordatorio, también anunciando esta muerte hasta que venga el Señor Jesucristo. Ahora, ¿hay en el Antiguo Testamento algún trasfondo de esta ceremonia? La respuesta tiene 2 letras. Sí. Vale. No también tiene 2 letras, pero... sí, y de hecho las vamos a mirar. Parece que lo hay porque hubo instancias de comer y beber en la presencia del Señor en el Antiguo Pacto. Cuando el pueblo de Israel acampó en el monte Sinaí, después de que Dios les dio los 10 mandamientos, Dios llamó a los dirigentes de Israel a que subieran al monte para encontrarse con él. Ahora, si queréis, vamos a buscar este pasaje que es en Éxodo 24. Vamos a ir al libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 24. Éxodo 24, del 9 al 11. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios. ¿Y qué dice ahí? Y comieron y bebieron. Y comieron y bebieron. ¿Y os acordáis? Y si no os acordáis, no pasa nada, porque os lo he puesto aquí en Deuteronomio 14. Cada año los israelitas tenían que dar un diezmo. ¿Vale? ¿Qué es el diezmo? Una décima parte. No es el nombre de una ofrenda, es la décima parte, ¿no? Es la décima parte de lo que hayas cosechado. Ahora, en el caso de nosotros no cosechamos, no hay nadie aquí que coseche, ¿verdad? No, quizás tienes un huerto, ¿cómo se llaman estos huertos urbanos? ¿No? Quizás tienes un huerto urbano y cosechas algo. ¿De qué está hablando aquí? Pues ellos, claro, araban el campo y conseguían su trigo, sus lechugas, ¿no? Lo que consiguieran y apartaban el diezmo. Pero mira lo que nos dice aquí en Deuteronomio. Vamos a ver un segundito a Deuteronomio. Vamos a ver otro ejemplo de estas personas que están comiendo y bebiendo en presencia del Señor. Deuteronomio
capítulo 14, y vamos a mirar los versículos 23 y 26. ¿Cómo? No, pensaba que... Deuteronomio 14, 23 nos dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Versículo 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseas, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Entonces vemos aquí que el pueblo de Israel comían y bebían en la presencia de Dios. ¿Pero alguien se acuerda de algo incluso antes de todo esto? En Adán y Eva. Les dio para que comieran en abundancia, y Adán y Eva estaban en la presencia de Dios. Estaban ellos continuamente en la presencia de Dios. Obviamente no podían comer del árbol del bien y del mal, ¿vale? Era el único árbol que no podían comer. Y entonces ellos comían, lo cual habría sido interesante, ¿verdad? Ver toda la creación sin pecado y sin la destrucción que vemos ahora mismo. Es muy difícil de imaginarnos cómo debía ser ese huerto, ¿no? Que sí, efectivamente, había que trabajarlo, pero el trabajo no es parte de la caída. El trabajo, a veces, ¿no? Lo pensamos de esa forma, ¿no? El trabajo nos vino por la caída, no. Nos vino el sudor, el arduo agotamiento, podríamos decir. Pero el trabajo no. El trabajo, de hecho, Dios lo manda. Dios quiere que trabajemos con nuestras manos. Ahora, cuando esta comunión en la presencia de Dios se interrumpió debido al pecado, Dios siguió permitiendo algunas comidas, como este del diezmo de los frutos que hemos mencionado. Y estas comidas eran una restauración parcial de esa comunión que Adán y Eva habían tenido con Dios. Pero la comunión de comer en la presencia del Señor, que hallamos en la cena del Señor, es mucho mejor. Las comidas de los sacrificios del Antiguo Testamento continuamente estaban apuntando hacia el hecho de que iba a venir un Mesías que iba a morir por los pecados de todo el mundo. Porque los sacrificios, pues, había que repetirlos cada año. Hasta que llegó un punto que hubo un sacrificio que terminó el resto de los sacrificios. Porque vendría el Mesías y quitaría el pecado del mundo. La cena del Señor, por eso, nos recuerda que Jesús ya pagó por nuestros pecados. Así que ahora comemos en la presencia de Dios. Y deberíamos hacerlo, como decía ese pasaje en Deuteronomio, con gran alegría. No con tristeza. Obviamente, contristados por nuestro pecado, si tenemos que afrontar nuestro pecado, pero debemos darnos cuenta de lo que Dios ha hecho para que nosotros pudiéramos tener esa comunión. Y teniendo en cuenta de que la cena del Señor tiene una doble mirada. Una mirada hacia atrás, pero una mirada hacia adelante. Esa mirada hacia atrás es lo que acabo de decir, de la muerte del Señor Jesús, pero nos dice Pablo, hasta que Él venga. Y esa es la mirada hacia adelante. Porque nos mira hacia adelante en esa comunión mucho más maravillosa en la presencia de Dios en el futuro, cuando la comunión del Edén sea restaurada. Ahora, Mateo 26, esto nos lo vislumbra un poquito, cuando Jesús dice, ¿no?, que yo no comeré del fruto de la vid, ¿hasta cuándo? ¿Qué dice ahí? ¿Hasta qué? Cuando vuelva, ¿no? Hasta que lo coma nuevamente con mi Padre, ¿no? Entonces, ¿a qué está apuntando esto? Está apuntando a las bodas del Cordero en Apocalipsis 19:9. Nos está diciendo, este es el momento, aquí viene el momento cuando yo podré tomar una vez más.
Será un tiempo de gran regocijo en la presencia del Señor. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, la meta de Dios ha sido llevar a su pueblo a una comunión consigo mismo. ¿Sí? La llamamos la comunión, ¿por qué? La palabra quiere decir una común unión. Común unión es que estás entrelazado, estás pudiendo disfrutar de algo juntos. Y precisamente esta común unión con Dios, Él nos está pidiendo, nos está llamando a esta mesa, nos está llamando a tomar y participar. Y es uno de los más grandes gozos en experimentar esta comunión en presencia del Señor. Sería saludable para nosotros volver a captar un sentido más vívido de la presencia de Dios en esta mesa del Señor. El punto B es el siguiente: el significado de la cena del Señor. ¿Qué quiere decir? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues es complejo, es rico y es pleno. Y hay varias cosas que se simbolizan y que se reiteran en la cena del Señor. La primera cosa que vamos a ver es la muerte de Cristo. Cuando participamos de la cena del Señor, simbolizamos la muerte de Cristo, porque nuestras acciones dan un cuadro de su muerte por nosotros. El hecho de partir el pan simboliza que el cuerpo de Cristo fue partido. De hecho, a mí me sabe mal ahora, por en tiempos de COVID, partimos el pan dentro y lo sacamos ya partido, ¿vale? Y eso a mí me sabe mal. ¿Por qué? Porque me gusta partir el pan delante, porque es el momento de partir el pan. No sé si, ¿vale? A mí es una imagen muy viva en ese momento, ¿vale? Y me sabe mal no poder seguir con ello hasta ahora. Quizás dentro de breve ya podremos volver a ello, ¿vale? Pero por ahora, por si acaso, ¿vale? Por amor, pues no lo hacemos. Pero es una imagen de partir, de que ese cuerpo fue partido. El hecho de verter la copa simboliza el derramamiento de la sangre. Obviamente, bueno, si vas a diferentes iglesias, y estoy seguro que habéis visitado diferentes iglesias, y en diferentes iglesias se hace de diferente forma, ¿no? Pero yo me acuerdo en Huesca, cuando fui hace tiempo ya, pero no me acuerdo cuándo fue, pero que ellos pasaban una copa, ¿no? Entonces, pues una copa para todo el mundo, y la iban limpiando y cada uno bebía de la misma copa, ¿no? Está bien, no sé ahora si lo hacen así o no, pero, ¿sabes? Quedar con estos tiempos que corren, pues han cambiado las cosas, pero estoy seguro que tú vas a una iglesia y es diferente. Yo he ido a una iglesia donde tenías que salir y todos los vasitos chiquititos estaban puestos en una tarima de madera alrededor, así, y el pastor estaba aquí y estaba mirando a ver quién venía a coger vasito. Pero vigilando, no mirando con simpatía, no. Y daba cosilla, Y aparte, en este lugar, no por chismorrear ni nada, pero el pastor decidía cuándo la iglesia estaba preparada para recibir la cena del Señor. Y si él pensaba que no estaba lista la iglesia, no había. Y yo me acuerdo que hubo una temporada que estuvimos 2 años. No os voy a decir dónde, pero os podéis imaginar. Y esto es lo que pasa, ¿no? Cuando las personas individualmente lo deciden, lo toman por su cuenta. Entonces, ¿qué es la cena del Señor? Estamos proclamando la muerte del Señor. Anunciáis. ¿Sí? Estamos proclamando, estamos diciendo, esto es la muerte de Cristo, es un ejemplo de la muerte de Cristo. Y también, en segundo punto, es nuestra participación en los beneficios
de la muerte de Cristo. O sea, Jesús ordena en Mateo 26, les dice, tomad y comed, es una orden, toma esto, come esto. Y conforme nosotros como individuos tomamos y participamos de la copa, cada uno está proclamando, estoy participando de los beneficios que me da Cristo. Yo estoy tomando esto porque Cristo murió por mí. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, estamos proclamando la muerte de Cristo, pero también nuestra participación de su muerte. ¿Sí? Una es lo que Él hizo, otro es lo que Él hizo me afecta a mí ¿en qué? En todos esos beneficios que me caen a mí porque Él hizo ese sacrificio. Tercero, así como el alimento ordinario nutre nuestros cuerpos físicos, el pan y el vino en la cena del Señor nos dan nutrición. Ahora, no es la misma nutrición que tenemos en la cena del Señor como la nutrición que viene seguidamente con la comida del mediodía, ¿vale? No estoy equiparando lo mismo, estoy diciendo que esto es espiritual. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues es un cuadro del hecho de que hay nutrición espiritual y refrigerio que Cristo está dando a nuestras almas. O sea, que la ceremonia que Jesús instituyó está diseñada por su misma naturaleza a enseñarnos algo. Jesús dijo, mira en Juan, vamos a leer este pasaje. Juan capítulo 6, Juan 6, del 53 al 57, ¿vale? 53 dice, Juan 6, 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si tú coges ese versículo fuera de contexto y fuera de conciencia, dices, ¿qué estás diciendo, Jesús? ¿Estás diciendo que literalmente tenemos que comer tu carne? ¿Beber tu sangre? No. ¿Y de qué está hablando? Precisamente de lo que estamos hablando aquí, ¿sí? Es de este evento, de esta participación espiritual, ¿sí? Entonces, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahora, me hubiera gustado ver un poquito las caras de los que estaban en la sinagoga esta en Capernaum, ¿vale? Se habrían quedado pasmados. ¿De qué está hablando este rabino? ¿De qué está hablando este judío? Que comer, beber, ¿qué es esto? ¿No? Pero claro, nosotros ahora ya lo entendemos. Y esto es la revelación, ¿verdad? La revelación que nos viene de la palabra de Dios. Vamos viendo y vamos ampliando la visión y vamos diciendo, ahora, ¿sí? Y cuando Jesús muere, dice, ahora esta es mi carne y mi sangre que es vertido, es quebrado y vertido por vosotros. Y ahora los discípulos dicen, ¿te acuerdas cuando en esa sinagoga en Capernaum nos quedamos todos así como...? Eso es lo que quiere decir. Y como Jesús no está hablando aquí literalmente, debe tener en mente una participación espiritual en estos beneficios. Esta nutrición espiritual tan necesaria para nuestra alma está simbolizada y la disfrutamos en nuestra participación en la cena del Señor. Y en último punto aquí en el B, tenemos la unidad de los creyentes, ¿sí? Cuando los creyentes participamos juntos de la cena del Señor, damos también una clara señal de unidad entre nosotros. De hecho, Pablo nos lo dice esto en 1 Corintios 10, nos dice, hay un solo pan del cual participamos todos, aunque somos muchos,
formamos un solo cuerpo. Entonces, todo ese cuerpo está tomando solamente de un pan. Ahora, cuando juntamos estas 4 cosas, empezamos a ver y darnos cuenta del rico significado que tiene la cena del Señor. Cuando participo, vengo a la presencia de Cristo, recuerdo que Él murió por mí, participo de los beneficios de su muerte, recibo nutrición espiritual y estoy ensalzando, estoy alabando y estoy animando la unidad de los creyentes. Qué gran motivo de acción de gracias y gozo podemos encontrar en la cena del Señor. Pero además de estas verdades de la cena del Señor, que proyecta visiblemente el hecho de que Cristo instituyó esta ceremonia, quiere decir también que por ella nos promete o nos reitera ciertas cosas, ¿vale? Entonces vamos a mirar 2 reiteraciones. Cuando hablamos de reiteración, ¿qué quiere decir? Repetir, ¿vale? Esto es algo que nosotros como padres estamos intentando evitar. ¿Sí? Ahora os lo diré otra vez, de otra forma. Nosotros como padres estamos buscando formas de no decir las mismas cosas otra vez. Y lo acabo de hacer. ¿Veis? Y como padres esto lo hacemos continuamente. ¿Sabéis que nuestros hijos son muy inteligentes? Y se enteran a la primera, si les dejamos. ¿Sí? Entonces, no hace falta. Eso es gratis. Es muy difícil, por cierto, padres, no penséis que esto es fácil, es muy difícil, pero hay que hacerlo, no debemos repetirnos. Cuando vemos aquí estas reiteraciones, primero, Cristo reitera su amor por mí. El hecho de que puedo participar en la cena del Señor, de hecho, Jesús me invita, ¿no? Toma de esta cena. Es un vívido recordatorio, es una seguridad visual, si quieres decirlo, de que Jesucristo me ama individual y personalmente. Jesús murió ¿por quién? Sí, pero ¿por quién murió? Por mí. Estoy de acuerdo, Pero cuando lo hacemos así en grande, es como, murió por todos. ¿No? Sí, pero murió por mí. ¿Sabes? Y esto cuando lo personalizas, cuando dices, no, es que Jesús murió por mis pecados y me está invitando ahora a participar de la cena del Señor, de este pan y de esta copa. ¿Por qué? Porque Jesús murió por mí. ¿Y cómo estoy yo viviendo por Él? ¿Qué estoy dejando yo estorbar mi relación con Él? ¿Qué estoy poniendo yo como algo más importante? Os puse en el grupo, no sé cuántos de vosotros miráis el Telegram, ¿no? Hay muchos mensajes ahí para ir dándole, pero escuché esta frase y caló, porque ¿son las cosas por las que vivo dignas que Cristo muriera por ellas? Más o menos era la frase así. Pero son mis anhelos, mis expectativas, mis deseos, de todo esto. Cristo murió por mi vida. ¿Y yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿La estoy invirtiendo en qué? ¿Sí? Y cuando venimos a la cena del Señor, es decir, vale, voy a plantearme que Cristo murió por mí. Reitera su amor, me está volviendo a recordar, te amo, tú eres mío. Cada vez que participo, hallo seguridad del amor de Cristo por mí. Y después hay otra cosa que también se reitera, que Cristo reitera que todas las bendiciones de la salvación están reservadas para mí. Y Cristian, para todos, pero para mí en específico. Y no solamente para mí, sino para cada uno que ha puesto su confianza y fe en Cristo. Pero eso es la excelencia de la palabra de Dios, que cada uno puede tomarlo individualmente. No, esto es para mí. En esta cena, en realidad, estoy comiendo y bebiendo un bocado de prueba del gran banquete del Rey. Ese pensamiento de que un día participaremos en las cenas del Cordero.
Jesús dijo, yo no voy a volver a comer del fruto de la vid. ¿Hasta qué? Y entonces nosotros cuando participamos del fruto de la vid, estamos también diciendo, Señor, que así sea, vuelve pronto. ¿Hasta qué? Pensando, esas bendiciones de la salvación que tú obraste, efectúan, tienen un valor efectivo en mi vida. Cuando el Señor me brinda su acogida en la cena del Señor, me asegura que me brindará también su acogida en la otra cena, en el gran banquete. En esa cena del Cordero. Entonces, hemos visto que tenemos aquí, en el segundo punto, que vemos la muerte de Cristo, la participación de los beneficios, la nutrición espiritual, la unidad de los creyentes. Pero, finalmente, ¿no? Como un último apretón de la tuerca, podríamos decir, afirmo mi fe en Cristo. Al tomar del pan y de la copa, por mis acciones, estoy proclamando, te necesito y confío en ti, Señor Jesús, en cuanto al perdón de mis pecados, para que me des vida y salud y salvación a mi alma. Y solo por tu cuerpo partido y tu sangre vertida, tengo esa salvación. Y eso es una afirmación de fe, es una afirmación de voluntad, es una afirmación de deseo. Que dices, bueno, quizás no estoy viviendo la vida al 100% como tú quieres, pero mi deseo es seguir. Cada uno se conoce a sí mismo. Seamos honestos con nosotros mismos o no, es otra historia. Pero cada uno se conoce. Y si tú te conoces a ti mismo, te conoces lo bueno y lo malo. Y a veces lo malo puede ser abrumador. Puede ser que solo ves lo malo. Y a veces tienes que pararte y decir, no, Cristo me redimió. Y vale, que en mí no hay nada, pero Cristo, y a través de Cristo, sí que hay bueno, ¿no? Y eso no es ser jactancioso, no. Eso es decir, el mérito es de Cristo, y solo Cristo. Pero por su gracia, y por su amor, y por su benignidad, y por lo que Él me da, soy así. Y dejar de lado, sí, todas esas cosas malas están allí y quiero arreglarlas, pero Dios me ha dado esto, ¿no? Entonces podemos afirmar nuestra fe en Cristo. Ahora, en verdad, al participar del partimiento del pan, cuando lo como, y el derramamiento de la copa, proclamo de nuevo que mis pecados fueron parte de la causa del sufrimiento de Cristo en la cruz. O sea, fue culpa mía que Cristo tuvo que venir. Claro, vemos los beneficios, ¿no? Cristo vino y me salvó, sí, pero te salvó porque tenías que ser salvado. Tenía que ser salvado. Entonces, de esta manera, la tristeza, pero el gozo, la acción de gracias y el profundo amor que siento por Cristo se entremezclan ricamente en este momento, ¿no? Y obviamente no cada vez que participamos quizás estamos tan activamente pensando en todo esto, quizás nos cuesta alguna semana que pues nos están pasando cosas y es natural, pero tendría que ser máxima nuestra conciencia de decir, Señor, gracias nuevamente por lo que tú me has dado a través de tu Hijo en esta muerte. Y gracias porque puedo recordar esa muerte en la cruz del Calvario. Entonces, no sé si dejarlo aquí o continuar. Vamos a continuar un poquito más, si os parece. No sé si alguien quiere mencionar alguna cosa mientras estamos. Sí, Oscar. Bueno, que con lo que hablabas al principio, que me gustó mucho como decía que la meta, ¿no?, que Dios ha querido desde
pensado yo, pero no como desde el punto de la Biblia, de cómo es algo que Dios desea, ¿no? Es decir, todos disfrutan de una comida, ¿no? Nadie no disfruta de no comer, ¿no? Y entonces, y hay uno de los versículos que me gusta mucho de Eclesiastés, habla de eso, ¿no? Que dice, Salomón, ¿no? Decía, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce bien de toda su labor, ¿no? Es curioso, ¿no? Que, pues claro, ahora muchas veces quieres tantas cosas que ya luego no vas a hacer comer, ¿no? Y yo digo, no, pues este mundo te pone, ¿no? Cuando eres próspero, como por ejemplo, quieres muchas cosas, pero lo esencial es sentarte, tener el tiempo de, porque ya te digo, muchos amigos en el trabajo no comen en sus casas, comen así, y a mí es tan triste hacer eso, que como yo quiero comer, ya sea una cena, ya sea, no sé si las comida, ¿no? Pero que otros no desprecian la comida. Sí. Y yo por eso traigo los frijoles, ¿no? Se aprecia. Pero que me gusta mucho cómo poder tomar cada día, ¿no? Esa conciencia de que el Señor quiere que disfrutemos de ese momento, pues Él nos diseñó así también. Eso lo quería compartir. Sí. Y a veces, esto me pasó a mí cuando estaba mentalmente yo analizando el por qué tenemos el campamento, ¿vale? Y le daba yo vueltas y nos lo sacamos de encima, mucho trabajo, tal igual. Esto hace tiempo, no. Hace mucho tiempo. Pero la comunión, o sea, y a veces minimizamos la comunión, pero es que la comunión de los santos, edificándonos mutuamente, decir, bueno, este hermano está decaído, está triste o lo que sea, puedo ayudar, él me ayuda a mí o ella me ayuda a mí, estamos aquí en ese tiempo, de esos 5 días, 6 días, ¿no? O con los jóvenes, 3 días, 4 días, y sales de allí, que eso puede ser una ayuda inestimable, ¿no? Y yo lo pienso de esa forma también, que a veces lo minimizamos, pero esos tiempos de comunión, sean alrededor de la comida o no, pero un acercamiento, ¿no? Un contar. Así que, sí. Pues venga, vamos entonces al lío. Porque aquí sí que vamos a meternos un poco al lío. ¿Cómo está Cristo presente en la cena del Señor? ¿Vale? Solamente vamos a tocar el primer punto, porque ya casi es la hora. Y vamos a mirarlo desde el punto de vista... hay tres formas, ¿vale? Y os voy a poner aquí las 3 formas para que las podáis ver. La primera es la transubstanciación, ¿vale? Una buena palabra, ¿vale? Una buena palabra. La otra, transubstanciación. La otra es la consubstanciación. Otra buena palabra. ¿Eso es castellano? Es castellano. Viene del griego. Y la otra es símbolo. Esta sí. A mí me encantan las mayúsculas porque no tengo que poner acentos. Si yo te pregunto ahora mismo, ¿tú crees en la A, en la B o en la C? O en la D, que no está. Nuri, a ver, ¿tú qué dirías? ¿No? Vale. Entonces es importante mirar esto, ¿no? Porque habéis dicho, ¿tenéis esto de la transubstanciación o qué es la consubstanciación? ¿No? Pues es importante, yo ni siquiera me sale decirlo. Bueno, os puedo decir que no creéis ni en esta ni en esta, ¿vale? No creéis. Ya vais a ver por qué no creéis, ¿vale? Pero esto es lo que creen los católicos, ¿de acuerdo? Esto es la enseñanza de la Iglesia Católica Romana,
que es en la Eucaristía, que efectivamente eucaristos, quiere decir comunión, la bendición. Aquí, en la Eucaristía, el pan y el vino se convierten literalmente en la sangre y el cuerpo de Cristo. ¿Sí? O sea, cuando tú bebes de la copa, no es vino, es sangre. ¿Sí? Cuando tú tomas de la hostia, no la puedes morder. ¿Por qué? Es el cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y entonces, yo lo he acortado, el hermano que de donde cojo muchas de las notas, tenía como 5 páginas de los católicos. Yo le he cortado 2 párrafos, ¿vale? Porque no vamos a estar mucho tiempo, simplemente es saber lo que no es, ¿vale? Pero la transubstanciación, ellos en el momento, por eso es un momento tan vital, cuando el sacerdote, lo habréis visto en alguna película o quizás en la de Lutero, que también ocurre, que él levanta la copa, ¿no? Y ese momento es el momento que ocurre el cambio, ¿vale? Sí, es un poquito, es el momento. Por eso, solamente un sacerdote puede oficiar una Eucaristía, ¿de acuerdo? Solamente un sacerdote puede oficiar. ¿Por qué? Porque es el único que tiene el poder para cambiar el vino a sangre de verdad y el pan a carne de verdad. Entonces, cuando esto sucede, según la enseñanza católica romana, se imparte gracia. ¿Os acordáis de esta mañana que os decía? Es que se imparte gracia. Cuando el bautismo se imparte gracia, tú vas ganando puntos celestiales, ¿vale? Esta es la gracia que tú vas acumulando, ¿sí? Se imparte gracia a los presentes ex opere operato, en latín, que quiere decir por la obra hecha, pero la cantidad de gracia dispensada está en proporción con la disposición subjetiva del que recibe la gracia. O sea, si tú estás lleno de gracia, recibiendo esa gracia, tienes mayor gracia. Si tú tienes menor gracia al recibir la gracia, te tocan menos puntos, ¿vale? Entonces, cada vez que se celebra la misa, se repite el sacrificio de Cristo. Están volviendo a repetir el sacrificio de Cristo una y otra vez, ¿vale? No sé si os suena un versículo en el libro de Hebreos acerca de que... ¿Cómo? Una vez, ¿para cuándo? ¿Hasta el siguiente domingo? ¿Hasta la siguiente misa? No, para siempre. Es para siempre. Y entonces, pues, vemos que la transubstanciación, Cristo se convierte en el pan, se convierte en la sangre, ¿no? No os voy a dejar con la intriga, va. Venga. La consubstanciación es lo que pasó cuando Martín Lutero salió de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Y entonces él rechazó esa creencia de la Cena del Señor, pero insistió que Jesús, claro, dijo, esto es mi cuerpo. Dijo, eso tenemos que tomarlo como literal. Su conclusión no fue que el pan literalmente se convierte en el cuerpo físico de Cristo, sino que el cuerpo físico de Cristo está presente en, con y bajo el pan de la Cena del Señor, ¿sí? Los elementos en sí no se transforman en el cuerpo y sangre de Cristo, sino que esos últimos están presentes en los elementos. El ejemplo que da la Iglesia luterana, ¿no? La Iglesia que sigue a rajatabla de las enseñanzas de Lutero, es que el cuerpo de Cristo está presente en el pan como el agua está presente en una esponja, ¿vale? El agua no es la esponja, sino que está presente en, con y bajo la esponja. Y está presente en todo punto en que la esponja está presente. Otros ejemplos que se dan son el magnetismo de un imán o el alma en el cuerpo. En respuesta,
a esta creencia, se puede decir que pasa por alto el hecho de que cuando Jesús dice que esto es mi cuerpo, está hablando de una realidad espiritual, pero valiéndose de objetos físicos, ¿no? Para enseñarnos. No debemos tomar esto más literalmente que la oración correspondiente. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Lucas no hace justicia a las palabras de Jesús en un sentido literal, ¿no? Berkov, que es uno de los hermanos también que tiene otra teología sistemática, dice que una mejor traducción sería: esto acompaña mi cuerpo, esto va al lado de mi cuerpo, ¿sí? Entonces es como una imagen que nos lleva a representar la imagen de Cristo, ¿vale? Quizás nos iría bien volver a leer Juan 6, donde Jesús habla acerca de esto, porque Jesús está utilizando pan físicamente para decir: mira, esto es físicamente lo que estoy intentando representar. Igual que no diríamos que Jesús literalmente está diciendo es una puerta, ¿vale? Está dando una imagen de quién es Él, ¿no? Para el que cree. Una puerta de acceso. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. No está diciendo que Él es una luz, ¿sí? Está dando una representación visual para que podamos entenderlo, ¿sí? Y el resto del protestantismo, pues creemos en la presencia simbólica y espiritual del cuerpo de Cristo en el pan y la copa, ¿vale? Pues Juan Calvino o los otros reformadores dijeron que el pan y el vino en la cena del Señor no se transformaban ni tampoco contenían ni el cuerpo ni la sangre del cuerpo de Cristo, sino que simbolizan. Ahora, no estamos diciendo de que no haya una aspiración simbólica en estos elementos, porque los hay. Tenemos que pensar que Cristo lo dijo de esta forma, ¿no? Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Cuando los tomamos, lo pensamos de esa forma. La sangre del Señor Jesucristo se vertió a mi favor y quiero tomar estos elementos pensando en su sangre, ¿sí? Pero bueno, lo dejaremos aquí, ¿de acuerdo? Y la semana siguiente tocaremos un par de puntos más y ya dejaremos esta parte de la doctrina. Muy bien, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Pues acabamos con una palabra de oración y Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por un día más que nos has dado y gracias ahora por este tiempo que hemos podido pasar. Gracias por tu palabra, de la que podemos aprender, y ayúdanos, Señor, a tener las cosas claras en cuanto a las doctrinas que en ella encontramos. En el nombre del Señor Jesús.